Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice relacionar cada polinomio con su raíz y me dan estos polinomios y estas raíces. A ver, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Primero que nada hay que recordar lo que son las raíces o valores de nuestro polinomio. Recordemos que las raíces o valores de nuestro polinomio son aquellos valores de la incógnita donde anulan al polinomio, es decir, lo convierten en cero. Recordemos que para que esto se cumpla debemos de tener la condición que el polinomio en cuestión de la variable en función debe de ser igual a cero. En este caso, como todas están en función de x, entonces decimos que el polinomio en función de x debe de ser igual a cero. En pocas palabras, lo único que tenemos que hacer es igualar todos y cada uno de estos polinomios con cero y resolver la ecuación correspondiente. Evidentemente tenemos ecuaciones de segundo grado y ecuaciones de primer grado. Entonces vamos a empezar a resolver estos problemas para poder relacionarlos con sus raíces. Empezamos con el polinomio f de x. Tenemos el polinomio f de x. Tenemos nuestro polinomio f de x igual a menos 4x al cuadrado menos 24x. Insisto, lo que tenemos que hacer es igualarlo con cero. Así que decimos que menos 4x al cuadrado menos 24x va a ser igual a 0. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resolver esta ecuación de segundo grado con una sola incógnita. Lo podemos resolver de diferentes maneras. Lo podemos resolver mediante el uso de la fórmula general o también lo podemos hacer con factorización. Personalmente hablando, con factorización es muchísimo más sencillo de resolver. Así que vamos a factorizarlo, pero ojo que esto no es un trinomio. No, estos son dos términos y de hecho esto se resuelve factorizando con factor común. Así que vamos a empezar a hacer el factor común de esto. Primero, el signo. Podemos observar que tenemos el signo menos presente en los dos términos. Así que factorizamos un signo menos. Ya me está adelantando, ¿verdad? Después nos vamos al coeficiente. ¿Qué coeficiente vamos a factorizar? Pues recordemos que si no podemos distinguir directamente qué coeficiente es el de factorizar, pues entonces podemos sacar el máximo común divisor de los coeficientes. Así que decimos que el máximo común divisor de 4 y 24 va a ser... los dos dividen a 2, entonces esto sería 2 y estos serían 12. Los dos dividen a 2 también, esto sería 1 y esto sería 6. Evidentemente ya no hay ningún número que divida tanto a 1 como a 6, así que nuestro máximo común divisor sería 4. Así que vamos a sacar como coeficiente también un 4, ¿verdad? Y después nuestra base. Podemos observar que la x está presente en los dos términos, así que sacamos una x lineal, ¿verdad? Porque es la de menor grado. Ahora abrimos nuestro paréntesis y empezamos a dividir. Decimos menos 4x cuadrada entre menos 4x, ya sé que ustedes saben hacerlo de memoria, pero vamos a hacerlo. Menos 4x cuadrada entre menos 4x es igual a menos entre menos es más. 4 entre 4 se cancelan y x cuadrada entre x únicamente es una x. Entonces tendríamos aquí una x positiva, perfecto. Ahora agarramos el menos 24x y lo dividimos entre menos 4x. Menos 24x entre menos 4x va a ser igual a menos entre menos, es más. 24 entre 4 serían 6 y nuestras x se cancelan. Así que únicamente serían x más 6. Esto definitivamente va a estar igualado con 0. Ahora, recuerden que lo que acabamos de hacer es únicamente encontrar los factores, sin embargo todavía no encontramos los valores o raíces. Para poder encontrar los valores o raíces tengo que separar cada uno de los factores e igualarlos con 0 y despejar la incógnita de x. Entonces decimos que tendríamos menos 4x igual a 0 y x más 6 igual a 0. Despejamos nuestra x y aquí este menos 4 que estamos multiplicando pasa dividiendo y decimos que x es igual a 0 entre menos 4. X va a ser entonces igual a 0. Ahí estamos, perfecto. Y aquí decimos x, el más 6 que está sumando lo paso restando, pues va a ser igual a menos 6. Y ahí está, perfecto. Podemos darnos cuenta que justamente tenemos dos raíces. Entonces el 1 lo podemos relacionar con el que tenga dos raíces que son... raíces diferentes, raíces distintas, ¿no? Son dos raíces que son diferentes porque es 0 y menos 6. Así que lo vamos a relacionar el 1 con el b. Ahí estamos, ¿no? 1 con b, perfecto. Vamos a ver ahora los siguientes polinomios, cuántas raíces tienen. Vamos a borrar todo esto, claro que sí, como de que no. Y vamos a hacer ahora nuestra función g de x. De igual manera, ya saben, ¿no? Agarramos el polinomio que es 4x cuadrada menos 12x más 9 y lo igualamos con 0. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Esto ahora sí es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Ax cuadrada más bx más c, ¿eh? Es una ecuación de segundo grado con una sola incógnita que se puede resolver mediante factorización también o mediante la fórmula general. El método que ustedes quieran elegir está más que perfecto. Aunque recuerden que, personalmente hablando,
yo siento que la fórmula general es muchísimo más pues tardada, ¿no? Así que lo voy a hacer mediante el uso de factorización. Recordemos que como es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, no se resuelve como el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Para el trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, tenemos que utilizar el método de la tijera. Este 4x cuadrada lo separamos en sus factores, los cuales me den 4x cuadrada, y pues son 2x por 2x. Y evidentemente el 9 también lo podemos separar como sus factores, que son 3 por 3. Esto debe de ser igual a, mediante un producto cruzado, que por eso se le conoce como método de la tijera, tendríamos 2x por 3 serían 6x y 2x por 3 serían 6x también. Estos números sumados me tienen que dar este valor, que es menos 12x, pero 6x más 6x me dan 12x positivo. Nótese que aquí me están dando 12x positivo. 12x positivo, aquí es menos 2x. Tiene que ser exactamente el mismo, así, el mismito término, el mismito término. Sin embargo, si hay una manera de poder convertir esto a menos 12x. ¿Cómo? Pues simplemente este 9 lo vamos a escribir como menos 3 por menos 3. ¿Por qué? Porque menos por menos es más y 3 por 3 son 9. De esa manera, 2x por menos 3 serían menos 6x y 2x por menos 3 serían menos 6x. Entonces, menos 6x serían menos 12x. Y ahí está, ahora sí, ahí está nuestro valor menos 12x lineal. Por lo tanto, esto va a ser un factor y esto va a ser otro factor. Así que tendríamos lo siguiente. Serían 2x menos 3, que va a estar multiplicando a 2x menos 3, y esto va a ser igual a 0. De hecho, esto también lo pudimos haber resuelto con un trinomio cuadrado perfecto, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es separar cada uno de los factores, igualarlos a 0 y encontrar el valor de x. Entonces tendríamos 2x menos 3 igual a 0 y 2x menos 3 igual a 0. 2x menos 3 igual a 0, el menos 3 que está restando lo paso sumando. 2x es igual a 3 y x va a ser igual a 3 medios. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo y podemos darnos cuenta que esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces x es igual a 3 medios. Podemos darnos cuenta que tenemos dos raíces, pero las dos raíces son exactamente iguales, son la mismita. Entonces lo vamos a relacionar evidentemente con la de raíces iguales. Vamos a decir entonces que me quedaría como 2d. Ahí está, perfecto. Después nos vamos con la función h de x. Vámonos con la función h de x. Hacemos exactamente lo mismo. Tendríamos x cuadrada más 1 va a ser igual a 0. Perfecto, sabroso y delicioso. Esto se puede resolver muy sencillo, con fórmula general o con factorización, como nosotros queramos, está más que perfecto, pero vamos a ver cómo resolverlo, ¿no? Este 1 que está sumando lo pasaron restando y me quedaría como x cuadrada es igual a menos 1. Y por último, recuerden que este cuadrado se va a pasar del otro lado como la raíz, ¿verdad? Porque es la operación contraria a la potencia. Sin embargo, x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1. Pero recordemos que no existen raíces cuadradas negativas, o por lo menos no están definidas en el campo de los números reales. De hecho, esto me generaría un y un menos i, ahí está como soluciones, y estos son soluciones imaginarias, por ende no tiene raíces reales, así que el 3 pertenece o se relaciona con el a, así que daríamos que 3a, perfecto, ahí estamos, ¿no? Y por último nos vamos a la función s de x, que bueno, obviamente por descarte ya podemos decir que es la que no tiene raíz, pero vamos a ver por qué no tiene raíz, ¿no? Decimos entonces que sería 6 más c igual a 0. Pero ojo, quiero que observen algo. Observen algo muy, pero muy importante. Porque si ustedes hacen la pendejada de decir que c va a ser igual a menos 6, la están cagando. ¿Por qué? Porque sí, es c igual a menos 6. Sin embargo, c no es el valor de una variable. ¿Por qué? Porque es una constante. ¿Y por qué es una constante? Porque la función está en función de x. O sea que nuestra variable en cuestión es la x. Cualquier otra variable que veamos, cualquier otra literal que veamos, no va a ser considerada variable, porque la función está en función de x. Entonces, aunque tuviéramos una y, z, w, lo que sea, no se considera variable porque la función está en función de x. Por lo tanto, realmente no estamos encontrando el valor de ninguna variable. Así que de esta manera podemos decir entonces que no posee una raíz, porque no hay ninguna x que despejar. Entonces decimos que el 4 pertenecería al c, y esto entonces sería el resultado de este problema.
Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice identificar las coordenadas que corresponden a las raíces del polinomio utilizando la gráfica, y me dan esta gráfica que tenemos acá. A ver, primero que nada hay que observar algo muy importante, y es que esta función está en función de x, porque aquí tenemos nuestra f de x. De hecho, sí nos lo indica la guía, ¿no? Ahora, vamos a recordar algo extremadamente importante, que es la notación de las funciones. Recordemos que una función puede estar presentada en tres tipos de notaciones: la notación implícita, explícita y la notación de función. Es decir, que si nosotros tenemos, por ejemplo, x menos y más 6 igual a 0, esta es una función en su notación implícita. Cuando nosotros despejamos el valor de y, tendríamos entonces x más 6 igual a y. Esto es una función en notación explícita. Y cuando sustituimos la y con una f de x, nosotros entonces ahora sí tenemos la notación de función. Pero recuerden algo muy importante, que la f de x también se puede escribir como y viceversa. Realmente no hay ningún problema. Ahora, por el problema anterior, sabemos nosotros que para poder encontrar las raíces de un polinomio, lo que tenemos que hacer es igualar ese polinomio con 0. Es decir, que 0 va a ser igual a x más 6. De esta manera, al momento de nosotros encontrar el valor de x, vamos a encontrar la raíz de nuestro polinomio, que me quedaría como x igual a menos 6. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Pero este 0 no se convierte en 0 simplemente porque sí. Realmente nosotros asignamos el valor de 0 a nuestra variable y. Por lo tanto, siempre que nosotros queramos encontrar valores, coordenadas de nuestras raíces, siempre vamos a tener un 0 en la coordenada de y. Es decir, que el par de coordenadas de esta raíz me quedaría como el punto menos 6,0. Ahí está, perfecto. Entonces, dicho esto, vamos a observar todos y cada uno de los valores de x, escuchen, de x de este polinomio, ¿no? Gráficamente. E insisto, todos deben de estar obligatoriamente acompañados de la coordenada 0 en y. Así que vamos a observar cuáles son los valores que toca x de nuestra función. Recordemos que es la parte de la gráfica donde justamente pasa por el valor de x. Aquí podemos observar que de hecho nos los están indicando con unos puntos bien gruesotes, así como mi verga. Entonces aquí tendríamos un menos 4 en x. Por lo tanto, el primer punto de estas raíces me quedaría como menos 4,0. Recuerden que siempre debe estar acompañado con la coordenada de y en 0, o de todos modos lo podemos observar gráficamente, no pasa nada, ¿no? Entonces ese es el primer punto de coordenadas. Después vamos a esta coordenada que sería 0,0, que es nuestro origen, ¿sí o no? Después, ¿por qué otro valor de x está pasando? Por 1 y por 2. Así que tendríamos ahora 1,0 y por último 2,0. Por lo tanto, estas serían las coordenadas de las raíces de este polinomio. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice resolver el sistema de ecuaciones siguiente, y me dan este sistema de ecuaciones que tenemos aquí. A ver, este es un sistema de ecuaciones de 2×2, dos ecuaciones, dos incógnitas. Realmente para poder resolver un sistema de ecuaciones de 2×2 podemos utilizar un montón de métodos. Podemos utilizar sustitución, reducción, igualación, Cramer, Gauss y Gauss-Jordan. Y bueno, estos serían los métodos correctos para poder encontrar los valores del sistema de ecuaciones. Aunque también podemos utilizar el método retrasadito, pero el método retrasadito realmente no nos sirve de nada si no tenemos inciso, por ende es para retrasados. Entonces vamos a hacer esto por cualquiera de los métodos conocidos. Como en la guía hay varios ejercicios de sistemas de ecuaciones, voy a resolver específicamente este ejercicio por un método y los siguientes los voy a resolver por otros métodos para que podamos ampliar un poco más de conocimiento en cuanto a la resolución de un sistema de ecuaciones. El método que voy a agarrar en estos momentos es el método de Cramer. El método de Cramer me pide sacar los determinantes de nuestro sistema de ecuaciones. Recordemos que un determinante no es otra cosa más que un arreglo rectangular donde los coeficientes entran en cuestión y operan entre ellos mismos. Ahorita evidentemente vamos a ver cómo se resuelve, pero bueno, para poder utilizar el método de Cramer necesitamos tres cosas muy importantes. Primero, que x me va a dar igual a un delta de x entre delta, que justamente este se lo conoce como el determinante de x y este es el determinante general de nuestro sistema de ecuaciones. Y para poder obtener el valor de y nosotros necesitamos el valor de delta y entre delta, que es el determinante de nuestra variable y entre el determinante general de nuestro sistema de ecuaciones. Pero ¿cómo podemos nosotros
nosotros obtener estos valores de delta? Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer, observen, lo primero que tenemos que hacer para poder hallar el determinante general, es decir, este delta es lo siguiente. Vamos a escribir nuestro delta y esto va a ser igual a, y hacemos nuestro arreglo rectangular, ¿no? Como es un determinante, vamos a poner dos barras paralelas que no son valor absoluto y en ellas vamos a depositar todos los coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones antes del símbolo de igualdad. Es decir, que vamos a poner nuestra x, el coeficiente de nuestra x que es 1, el coeficiente de nuestra y que es 3, el coeficiente de nuestra x que es 2 y el coeficiente de nuestra y que es menos 3. Ahí está. Perfecto, sabroso y delicioso. Lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar en diagonal, es decir, 1 por menos 3. Esto me va a dar igual a menos 3. Y después otra vez multiplicar en diagonal, pero hacia arriba. Pero a ver, mucho ojo, siempre que hagamos la diagonal hacia arriba, siempre tenemos que multiplicarlo por un signo menos anteriormente. Entonces 2 por 3 serían 6. Y esto va a ser igual entonces a menos 3 menos 6 serían menos 9. Por lo tanto, el valor de nuestro determinante general de este sistema de ecuaciones sería menos 9. Ya tenemos ese valor que es muy importante. Ahora vamos a sacar el valor de delta x. Para poder hallar el valor de delta x, lo que tenemos que hacer ahora es, en lugar de poner los valores de la columna de las x, vamos a agarrar los valores de después del símbolo de igualdad y los vamos a sustituir por la columna de las x. Es decir, que en lugar de poner los coeficientes 1 y 2, vamos a poner 12 y 15. Así que vamos a escribirlo como 12, 15 y evidentemente vamos a poner 3 y menos 3. Nótese que los coeficientes de la columna de las y no se vio alterado en lo absoluto, así que se queda exactamente igual los coeficientes de la columna de las y. Después multiplicamos de igual manera en diagonal y tendríamos que multiplicar este por este y este por este, pero recuerden que cuando vamos para arriba lo multiplicamos por un signo menos anteriormente. Entonces esto va a ser igual a más por menos es menos, 12 por 3 serían 36, ¿verdad? 36 menos 15 por 3 serían 45, ¿no? 45, ahí estamos, perfecto. Simplemente hacemos esta reducción, menos 36 menos 45 nos dan menos 81, ahí está. Y ya tenemos el valor de nuestra delta x. De igual manera, si quisiéramos sacar nosotros el valor de delta y, hacemos lo mismo, pero en lugar de sustituir la columna de las x, lo vamos a sustituir con la columna de las y. Sin embargo, ya no es necesario y ahorita van a ver por qué. En este caso ya podríamos encontrar el valor de x que me dice que sale a través de delta x entre delta. Es decir, menos 81 que va a estar dividiendo a menos 9 y esto va a ser igual a menos entre menos es más y 81 entre 9 serían 9, ¿sí o no? Entonces tenemos que el valor de x es igual a 9. Ese ya es el valor de x. Ahora, como ya tenemos el valor de por lo menos alguna de las dos variables, podemos sustituirlo en cualquiera de las dos ecuaciones para poder encontrar el valor de la otra variable, en la que ustedes quieran, ¿eh? Yo lo voy a sustituir en esta ecuación que es x más 3y igual a 12. Así que tendríamos 9 más 3y igual a 12. Insisto, en lugar de x vamos a poner el valor de 9. Entonces, para poder resolver esta ecuación de primer grado con una sola incógnita, despejamos el valor de y. Este 9 que está sumando lo paso restando y decimos que 3y es igual a 12 menos 9. Decimos entonces que 3y es igual a 12 menos 9, pues simplemente sería un 3. Y por último, y va a ser igual a 3, que va a estar dividiendo a 3, y esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, el valor de x es igual a 9 positivo y el valor de y va a ser igual a 1. Eso nos dejaría como respuesta el inciso C, x igual a 9 y y igual a 1. Y ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿cuál es el método retrasado? Bueno, el método retrasado es justamente agarrar el valor de todos los incisos y sustituirlo en nuestro sistema de ecuaciones, y aquellos que cumplen con la igualdad entonces es la solución del sistema de ecuaciones. Vamos a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, voy a agarrar el inciso A y sustituyo x igual a 6 y y igual a 2 en cualquiera de las dos ecuaciones, la que yo quiera. Tendríamos entonces 6 más 3 que va a multiplicar a 2 y esto debe ser igual a 12. 6 más 3 por 2 son 6 y esto es igual a 12. 12. 6 más 6 serían 12 y esto va a ser igual a 12. Podemos darnos cuenta que de hecho sí cumple con la igualdad. Sin embargo, tiene que cumplir con las dos ecuaciones obligatoriamente. Si no, realmente solo fueron valores coincidentes y ya está. Vamos a hacerlo con la otra ecuación. Serían 2
por 6 menos 3 por 2, ajá, y esto debe de ser igual a 15. 6 por 2 serían 12 menos 6 y esto debe de ser igual a 15. 12 menos 6 serían 6 y esto es obviamente diferente de 15. Podemos observar entonces que si nos hubiéramos dejado llevar por el primer inciso en la primera ecuación, entonces ya hubiera valido verga todo, porque hubiéramos puesto el inciso A como respuesta, cual no es la o sea, no es la respuesta, no es la respuesta correcta. Entonces es por eso que este método a mí me parece un nefasto, una porquería, una mierda, porque realmente este método se le conoce como el método de comprobación, que no es otra cosa más que sustituir los resultados de nuestro sistema de ecuaciones en nuestro sistema de ecuaciones para comprobar que realmente esté bien hecho nuestro sistema de ecuaciones. Pero pasa que cuando nos llegan a hacer este tipo de cosas y nos vamos con la finta de que en la primera ecuación sí salió y en la segunda pensamos que sí puede llegar a salir, entonces vale verga todo y perdemos un acierto más que regalado. Vamos a hacerlo simplemente con el inciso B también para que observemos qué es lo que está pasando, ¿no? X igual a 1 y Y igual a 9. Entonces tendríamos 1 más 3 por 9 igual a 12. 1 más 9 por 3 serían 27 y esto es igual a 12. 27 más 1 serían 28 y esto claramente es diferente de 12. Aquí sí nos salió a la primera de que no cumplió. Obviamente este quedaría completamente descartado y este quedaría pues en duda, ¿no? Y por último el inciso D, el inciso C no lo voy a hacer porque evidentemente esa es la respuesta, pero el inciso D tendríamos entonces como X igual a 12 y Y igual a 6. Tendríamos 2 más 3 que va a multiplicar a 6 igual a 12. Esto sería 2 más 3 por 6 serían 18 igual a 12 y estos son 20 que evidentemente es diferente de 12. Entonces podemos observar que este tampoco nos dio a la primera, pero el inciso A sí nos dio en la primera ecuación y es que ese es un gran problema que tiene que cumplir con las dos ecuaciones. De hecho, si yo sustituyo el inciso C en las dos ecuaciones, que también sacamos de manera correcta, porque sí sabemos hacer las cosas, ¿verdad? Nos tendría que cumplir con las dos igualdades, así que vamos a hacerlo. Tendríamos X igual a 9 que serían 9 más 3 que va a multiplicar a 1 y esto es igual a 12. 9 más 3 es igual a 12 y 9 más 3 efectivamente es igual a 12 y 12 es igual a 12, todo perfecto. Después nos vamos con este y serían 2 por 9 menos 3 por 1 es igual a 15. 9 por 2 serían 18 menos 3 y esto es igual a 15. 18 menos 3 son 15 y efectivamente es igual a 15. Podemos darnos cuenta que cumple con toda la regla sin ningún problema. Y déjenme decirles algo. Realmente pareció ser muy tedioso, muy complicado el método de Cramer, que es el que hice, con el que resolví el sistema de ecuaciones, pero la verdad es que no lo es. Evidentemente me tardo un poco más porque les explico cómo tienen que hacerlo, les explico qué tienen que hacer paso por paso y todo eso. Pero créanme que si yo lo hiciera de mente, o sea, sale en 15 segundos más o menos el maldito problema, y es en serio. De hecho este sistema de ecuaciones, así a simple vista, yo puedo decir sin ningún problema que para poder resolverlo la mejor manera de hacerlo es usando el método de reducción. ¿Por qué? Porque el método de reducción, recuerden que desaparece una de las dos variables al observar las ecuaciones como si fuera una suma de términos algebraicos o una reducción de términos algebraicos. Entonces fácilmente podría, es más, voy a resolver este sistema de ecuaciones también por el método de reducción. A ver, una vez más, vamos a repetir. Recuerden que el método de reducción lo que hace es justamente observar el sistema de ecuaciones como si fuera una suma de términos algebraicos, y lo que se propone este método es cancelar o desaparecer alguna de las dos variables, la que yo quiera. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reducirlos como si fueran una suma de términos algebraicos, y si al reducirlos alguna de las dos variables no desaparece, entonces yo puedo multiplicar una o las dos ecuaciones por la cantidad que yo desee, de tal forma y de tal manera que al multiplicarlos y al reducirlos ahora sí desaparezca alguna de las dos variables. Entonces es justamente lo que voy a hacer. Lo vemos como una suma de términos algebraicos y decimos x más 2x son 3x. 3y menos 3y se cancelan, ya desapareció la variable y esto es igual a 15 más 12 son 27. X entonces es igual a 27 que va a estar dividiendo a 3 y esto va a ser igual a 9. Ahí está, ya encontré el valor de 9. X igual a 9. Sustituimos ahora x igual a 9 en cualquiera de las dos ecuaciones, la que yo quiera, para poder hallar el valor de y. Entonces decimos que 9 más 3y va a ser igual a 12 y 3y va a ser igual a 12 menos 9. Entonces 3y va a ser igual a 3 y y va a ser igual a 3 que va a estar dividiendo a 3 y esto va a ser igual a 1 y ahí está. Mediante el método de reducción salió en un
minuto o menos, ¿no? Aproximadamente. Y eso porque se los estuve explicando. Pero como podemos observar, al momento de saber hacer las cosas, pues realmente si lo sabemos hacer bien y lo tenemos bien dominado el método, pues realmente salen muy rápido. No tenemos por qué preocuparnos ni estar haciendo pendejadas. Entonces, pues nada, el resultado de este problema es x igual a 9 y y igual a 1 y ya está.